octubre de 2016, a raíz de estas polémicas, unas personas de Nazca vinieron a tocar a la puerta del Instituto Incari con unas pequeñas momias y con una historia increíble que no podíamos creer al inicio. Y hemos empezado a estudiar esta primera momia de 14 centímetros de tipo humanoide. Había una cabeza de tipo reptiliana y unos días después una mano grande de 41 centímetros con tres dedos y 5 y 6 falanges, 5 y 6 al centro, que no parecían obviamente humanas, y con implantes metálicos en varios tendones de la mano. Y bueno, una historia increíble de que un amigo de este chico, Paul Ronceros, habrían encontrado unos meses antes un sitio. Primero me habló de Tacna y poco a poco me ha dicho que en realidad el sitio era en la zona de Nazca y que habría encontrado un sistema de túneles y de salones. No puedo decir el sector porque si no mucha gente puede ir a ingresar y dañar el patrimonio rico que hay aquí. Pero más o menos sabemos dónde es y sabemos que desde el sitio se puede ver el mar. Bueno, y, bueno, nos ha contado toda esta historia de lo que pasó durante el año de 2015 y 2016 en estos túneles, de los hallazgos de sarcófagos y varios cuerpos, etcétera. Y después nos hemos alejado un poco de Paul Roncero porque estaba publicando en YouTube videos hablando del apocalipsis y diciendo que él se consideraba como el profeta moderna más importante de la época, que debía anunciar el fin del mundo. Y entonces, como cuando nos hemos enterado de estas difusiones en YouTube, nos hemos dicho, tenemos que cortar con Paul Roncero. Sin embargo, su historia parecía real porque habíamos visto las cosas. Así que nos hemos dicho, tenemos que encontrar su amigo vaquero que había encontrado el sitio. Y durante varias semanas hemos realizado investigaciones en la zona de Nazca, Palpa, y estamos acostumbrados en el marco de nuestras expediciones en Amazonia de localizar sitios a base de testimonios, etcétera. Así que habíamos reunido varios elementos que nos había contado Paul Roncero y a final de enero de 2017 hemos podido localizar a este amigo vaquero. Y para no ser desagradable, con ocasión de las entrevistas, yo mismo lo he bautizado Mario, porque tengo varios amigos que se llaman Mario. Así que bueno, vamos a decir que se llama Mario. Era más correcto, más positivo que designarlo como el jefe de los vaqueros, que era un poco, bueno, no era súper amable por Mario. Y entonces nos hemos encontrado con Mario, ha ratificado lo que nos ha contado Paul Roncero y nos ha mostrado pocos días antes un primer cuerpo de 38 centímetros, muy extraño, que tiene como una cabeza de pez. Tiene 4 huesos en los brazos y en las piernas, pero cada hueso tiene su simetría. Muy extraño. Y a la palma de la mano tiene un doble implante metálico.
Y por lo tanto no es, porque siempre estamos buscando el fraude. Quizás es una cabeza de pez que han cortado, etcétera, pero no se ve el corte, porque tiene una placa oseosa. Así que, y el foramen magno era aquí. No sería el caso si se había tratado de la cabeza de un pez, ¿no es cierto? Y bueno, nos ha prestado este cuerpo, hemos hecho análisis, solo radiografías. Eh, Luego nos ha prestado cabezas de tipo reptiliano. Luego nos ha prestado varias manos con implantes. No son implantes, son placas metálicas de oro, porque hemos analizado los metales. También hemos analizado una parte de los metales de la mano de Paul Roncero. Y es una aleación muy extraña. IGEMET, que es una institución muy seria de Lima, nos han hecho estos análisis. Y hemos hecho radiografías de las manos, todo tienen el mismo patrón, el mismo número de hueso, tienen un pequeño hueso aquí, muy extraño. Hemos sacado unas muestras de piel de una de las manos y varios laboratorios han determinado que tenían más de 6.000 años. Así que, donde en Perú unos huaqueros habrían encontrado huesos y tejido humano de más de 6.000 años. No existe, no hay. Así que es más probable que sea auténtico. Luego en marzo nos ha mostrado Alberto, nos ha presentado Alberto Mario. Un mes después nos ha prestado, primero mostrado en Palpa, Josefina. Ha sido un choque para nosotros porque tenía una placa. Albert tiene una placa a la cadera. Hemos realizado radiografías de Alberto y los médicos se han dado cuenta que tenía problema de osteoporosis. ¿Cómo huaqueros habrían podido realizar una muñeca, un falso cuerpo, una falsa momia que tiene osteoporosis? Me parece, porque siempre buscamos el fraude, ¿no es cierto? Y de esta placa, tiene una placa aquí porque tenía una fractura a la cadera. Y le han puesto una placa que es de plata, porque también lo hemos analizado, y hemos visto que el hueso ha reaccionado a esta placa. Eso significa que han puesto esta placa cuando el cuerpo era vivo, si no el hueso no habría reaccionado. Y después vinieron Jaime Maussan en abril, han venido aquí, hemos mostrado los cuerpos que otra vez nos había prestado Mario. Y fuimos juntos a palpar, porque Mario nos había dicho que uno de sus compañeros había encontrado una momia más grande, de más de 2 metros. Y era muy interesante, de tipo híbrido. Así que fuimos a fines de abril, el 24, algo así. Y nos ha mostrado a María, que no mide más de 2 metros, mide un 70 más o menos. Y para nosotros ha sido un choque de ver este cuerpo. Y bueno, Mario nos ha contado las circunstancias de este hallazgo. Hemos bautizado Alberto, son los internautas franceses que nos apoyaron para financiar los análisis, que han bautizado Alberto. Y Josefina es en referencia de José Casafranca Montes, que es vicepresidente del Instituto Incari. Y María es en referencia de Mario. Por eso hemos dado estos nombres a estas momias. Y Huahuita fue una idea de Jaime Maussan.
guaguita, que significa bebé en quechua. Y en mayo nos ha mostrado Victoria, Mario, es la momia que tiene esta posición, que no tiene cabeza. La hemos bautizado Victoria en referencia a la Victoria de Samothrace, esta estatua griega del Louvre que no tiene cabeza. Y a pesar que no tiene cabeza, era súper interesante Victoria porque tiene los, uh, los miembros así, en esta posición, y se puede ver funcionar las articulaciones. Y también tiene una piel, la piel que se puede ver de tipo reptiliano. En mayo hemos sacado un poquito de hueso de una vértebra del cuello y un poco de la cadera. Hemos hecho los análisis y estos análisis han determinado que solo tiene 15 o 19% de ADN en común con el Homo sapiens, que es de una especie desconocida y que la fecha, su datación era del noveno siglo después del Cristo, más o menos tiene 1000 años. Nosotros, unos meses después, hemos sacado un poco de piel de tipo reptiliano para saber si no se trataba de una piel que alguien, un vaquero, por ejemplo, habría pegado en un falso cuerpo, siempre buscando el fraude. Y hemos hecho análisis histológica. Mi amigo, hermano José de la Cruz Río López en Campeche hizo este análisis magnífico, mostrando que sí parece una piel reptiliana, muy parecida a los de los serpientes, lagartos, etc. Y hemos hecho una datación a carbono 14. Y me recuerdo que el 19 de noviembre, cuando hemos tomado el taxi para ir al Congreso, he recibido los resultados de la datación que hemos hecho en Australia y en Brasil. Y la datación de la piel corresponde a la datación más o menos de los huesos. Así que hay una gran probabilidad que Victoria sea auténtica. Y fue, bueno, algo de súper excitante. Luego, en agosto de 2017, nos ha mostrado 3 otros momias de tipo reptiliano, Mario, que hemos bautizado la familia. Y uno de ellos, lo más grande, lo hemos bautizado Paul. Y tiene todo el ventro, se nota la piel, sobre todo el ventro hasta el pelvis, el cuello y de tipo reptiliano. Muy, muy interesante, muy interesante. Y tuvimos la oportunidad de ver otros cuerpos, etcétera, etcétera, pero hemos hecho con Gaia y Tercer Milenio varios análisis. Han gastado nosotros también mucho plata para hacer estos análisis. Creo que fue casi una primicia mundial porque hemos solicitado una multitud de laboratorios a través del mundo, en Sri Lanka, en Europa, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Brasil, Australia, México, para hacer estos análisis. Y todos coinciden en sus conclusiones. O sea que María solo tiene 30 a 33% de ADN en común con el Homo sapiens, unos 20% de contaminación bacteriana y más o menos 50% de ADN desconocido. Y los pequeños grises
tienen 15 a 19% de ADN en común con el Homo sapiens. No me recuerdo del porcentaje de contaminación y una parte grande de ADN desconocido. Y me imagino que, supongo que estos laboratorios saben de lo que hablan, son profesionales. Los laboratorios que hemos solicitado tienen una reputación, una fama mundial, hasta que el propio Ministerio de Cultura de Perú solicita estos laboratorios para realizar sus análisis. Así que podemos considerar que los resultados que hemos presentado en noviembre de 2018 son seguros, fiables. Y para nosotros la conclusión es que el caso de Nazca es auténtico, a pesar que seguro que hay una parte de los objetos que no podemos asegurar que son auténticos. Sabemos que varios de estos cuerpos han sido manipulados, pero no a una época moderna, sino en un tiempo remoto, de la época de los Nazcas o de... no sabemos. Por ejemplo, Huahuita, hemos visto que las manos, los pies han sido mutilados, pero Huahuita es una momia tan frágil que si unos huaqueros modernos habrían cortado sus miembros con, no sé, un cuchillo, no sé qué, toda la momia se habría destrozada. Así que para los especialistas, estas mutilaciones han sido realizadas después de la muerte de la bebé, pero hace 800 años más o menos, no a nuestra época moderna. Imposible. Y a pesar que hemos visto que Huahuita ha sido mutilada, a pesar de eso, su cráneo tiene 19% de volumen en plus que el cráneo normal de un Homo sapiens. Y del ADN no me recuerdo los resultados, pero no son 100% Homo sapiens tampoco. Y podemos hacer la comparación de las manos de Huahuita. Hemos visto que han sido mutiladas. Comparación con las manos de María, que no presentan ningún corte, todo está en armonía, hasta que hemos descubierto la presencia en los pies, en las manos de huellas digitales. ¿Cómo huaqueros podrían realizar falsas huellas digitales? Es imposible, una huella es única, es como falsificar un billete de un banco, sería... no es a la escala de Mario. Sería, o si no, si se trataba de un fraude, detrás de eso sería un Estado, Rusia, Estados Unidos, que habrían hecho esta estafa para engañar el mundo, no sé, pero bueno, todo eso por decir que a pesar que siempre estamos buscando el fraude, no hemos encontrado indicios demostrando que sí se trata de fraude. Hay anomalías que hemos encontrado en varios cuerpos, pero estas anomalías se pueden explicar de una cierta manera. No, por eso siempre en el caso de Nazca nos quedamos con dudas y con certezas. Y yo, Thierry Jamin, como, bueno, yo no soy ufólogo, no soy especialista de estos dominios medicales, etcétera. Yo solo puedo difundir los resultados que hemos obtenido de estos laboratorios sin interpretarlos. No es de mi competencia, de mi alcance.